Bueno, vamos a pasar a la ponencia con el psicólogo Israel Guzmán Adame. Él es psicólogo por el Centro de Estudios Superiores Guerrero, es maestrante de psicología clínica por la Universidad de Hipócrates y tiene una especialización en comportamiento suicida por la OPS en el Nodo México. Actualmente es el jefe de salud mental y adicciones en el Hospital General Dr. Raimundo Abarca Alarcón en esta ciudad capital y nos va a dar un tema bien importante. Nos va a presentar el flujo de atención, el diagrama de atención que se tiene dentro del Hospital General, que va a servir muchísimo. No quiero decir que sea específicamente para quienes están en las regiones o que pueden referir a pacientes al Hospital General, sino que a todos quienes están en primer nivel de atención les va a dar la pauta de la referencia correcta de cómo referir hacia un segundo nivel de atención. No quiero quitarle más tiempo, psicólogo, agradecerle su participación, agradecer su presencia. Sabemos que dentro del Hospital General se tiene una gran experiencia con respecto al tema, así es que le dejo los micrófonos, psicólogo. Sí, buen día a todos y a todas. Pues estamos hablando aquí un tema ya bien conocido para algunos un poco desconocido, pero como lo decían los compañeros y nos decía nuestro buen amigo Jorge, el tema es poder abordarlo y poder reconocer. Si no tengo la capacidad, pues también habrá alguien que me pueda apoyar o poder diferir. No sé si ya se esté compartiendo la pantalla, por ahí me pueden confirmar. Sí. Bien, pues vamos a ver, esta es la propuesta de la ruta para la atención pacientes código 100 en el hospital, como tenemos el eslogan de alta especialidad, Dr. Raimundo Abarca Alarcón, de aquí de Chilpancingo, Guerrero. Y vamos a iniciar con unas pequeñas definiciones aquí que es importante. Yo sé que ya lo han comentado mis compañeros, pero siempre enmarcar pues es necesario. Vamos a ver que entonces que el suicidio es multifactorial, ¿vale? Ya lo habían dicho todos. Hay factores biológicos, sociológicos, psiquiátricos, psicológicos y pues el abordaje como lo viene planteando el modelo INS Bienestar de Salud, pues es desde lo comunitario y también la intervención clínica. Hay que resaltar que es importante que el tema de suicidio debe ser abordado desde su complejidad y bajo un sistema protocolizado y homologado, que es lo que ya nos explicaba también nuestro compañero el psicólogo Zambrano. Es un sistema que ha creado pues toda la Organización Mundial de la Salud en coordinación con el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones por parte de la Secretaría y todo el Sistema Nacional de Salud. El suicidio también es importante distinguir que es una patología temporal dependiente o tiempo dependiente, es decir, que si nosotros no hacemos un diagnóstico o no proporcionamos un tratamiento adecuado o muy puntual, pues es negativa la evolución y el pronóstico. ¿Por qué? Porque el proceso patológico pues ya está en proceso y aunado a las concomitantes, como ya lo veían con la psicóloga Delia, los factores de riesgo y factores también protectores. Entonces vemos que el suicidio es considerado como una emergencia crítica. Es importante distinguir este concepto porque muchas veces no le damos el valor o la importancia que tiene el diagnóstico en base a la intervención que es demorada muchas veces. No le damos la importancia, entonces dejamos ahí, o a veces bajo comentarios de, pues, el paciente o la paciente quiso o lo hizo porque pues ya no tiene otra opción, pero es importante sí poder precisar que es importante para el pronóstico y la evolución que tan rápido se atiendan. Entonces, códigos de activación es lo que ya les explicaba el psicólogo Zambrano, es el código 100. ¿Para qué nos sirve? Para una coordinación entre niveles asistenciales. Vamos a ver que también hay fases dentro de la intervención hacia la atención en el diagnóstico por conducta suicida, y los niveles asistenciales básicamente pues son en ocasiones con primeros respondientes como protección civil, bomberos, familiares, inclusive hallazgos mismos hospitalarios, y es importante que la coordinación se lleve a cabo bajo pues un código de activación. ¿Para qué? Para poder consolidar los procedimientos claramente consensuados entre todos los profesionales que participamos, sea genérico y espontáneo. Y así es como se ha definido pues el código 100.
¿Qué es el código 100? Pues es todo el sistema que apoya la toma de decisiones. A veces creemos que hablar de código 100 pues es poner todo de cabeza o hacer cosas muy rápidas. No, actuar en código 100 es tomar decisiones clínicas que lleven un enfoque de identificación y de conductas que los profesionales debemos de realizar para poder desempeñar un buen diagnóstico, una buena intervención y tener un buen pronóstico. Entonces, ¿quiénes incluye el Código 100? Personal de salud, medicina, psicología, trabajo social, pero también aquí es importante resaltar que desde la entrada de nuestras unidades es que se activa, así como el código mariposa, así como el código infarto, así como el código cerebro. El Código 100 es un sistema de apoyo y de forma de tratamiento de atención a las y los usuarios. Entonces, dice que vamos a distinguir en el código 100 o nos va a apoyar a distinguir tres situaciones. Una sería el tratamiento más adecuado, es decir, qué estrategia voy a implementar para que pueda yo contener y pueda manejar la situación circunstancial que está viviendo nuestro paciente, para poder desarrollar una estrategia psicosocial, como decían. ¿Cuánto voy a durar y cuánto voy a intervenir al usuario? ¿Vale? Aquí veíamos pues que el tiempo es importante, es clave, pero también saber bajo qué voy a conducir. El psicólogo Zambrano ya nos hacía mención de algunas líneas de atención y es importante que nosotros pues podamos definir en base a la naturaleza la estrategia que vamos a utilizar, cuál sería la más adecuada. La clave es, como dice la lámina, identificar el riesgo en paciente en términos de intentos repetidos, cuántas veces lo ha reintentado, con qué grado de letalidad ha hecho su intento suicida y el periodo de tiempo. Esta es la primera parte que nos va a permitir poder discernir entre un abordaje y una estrategia adecuada y cuánto duraría el tratamiento. Lo segundo que nos permite distinguir el código 100 es la recopilación activa de datos. Entrevista a familiares, compañeros y exploración al paciente, ¿sale? Entonces, nuestro primer fuente de información tendrá que ser, obviamente, nuestro paciente, con todas nuestras desavenencias y a veces nuestras situaciones personales, pero nosotros tenemos que situarnos en la oportunidad de que tenemos enfrente, que es al usuario o la usuaria. Entonces, después seguiría el poder rescatar la información de familiares o inclusive de mismos compañeros de trabajo. A veces nuestro ojo clínico pues está un poquito dirigido hacia el paciente, y si nos ayuda otro compañero, otro profesional de la salud, una enfermera, un trabajador social, el personal médico, que es el que lleva la línea principal de atención, pues nos puede apoyar en descubrir lo que vamos a llamar combinaciones relevantes de los factores de riesgo. A veces en situaciones de urgencia, quizá nuestra entrevista se nos pueda pasar alguna circunstancia que es pues probable que ocurra, pero quizá algún médico, alguna enfermera, como ya le decía, se dé cuenta o perciba o identifique factores de riesgo que nosotros hayamos pasado y nos puedan ayudar a mejorar la caracterización del diagnóstico, el nivel de orden de riesgo que está pasando nuestro usuario o usuaria, y así poder nosotros abordar. Entonces, la recopilación activa de datos no es solamente en la entrevista inicial, sino también durante todo lo que se observa de la paciente o el paciente dentro de la unidad. Y por tercero, pues vamos a ver que nos va a ayudar a caracterizar mejor esta población, que vamos a identificar los grupos más relevantes, de nuevo los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a un reintento. Quizá en la verbalización de la entrevista inicial no lo menciona así, pero caracterizando o identificando el tipo de intento, pues nosotros pudiésemos inferir. Ya sería cuestión de revisar, como lo decía, las combinaciones relevantes junto con los factores de riesgo y determinar. Muchas veces nuestros usuarias o usuarios nos omiten datos muy relevantes por pena, por
por el temor a ser juzgados, y ahí podemos nosotros errar un poco, ¿no? Pero siempre es importante poder hacer estas tres cosas. Ya lo decíamos, la recopilación activa, ver el tratamiento adecuado y la caracterización. Entonces, por final, el código 100 es un código del comportamiento suicida para el personal médico en la toma de decisiones, en la prevención personalizada, una estrategia de intervención para cada paciente atendido dentro del área de urgencias. Como ya lo habíamos dicho, es importante mencionar que la conducta suicida sea caracterizada como un tema de urgencia médica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún tema que esté ahí teniendo algún interés en algún compañero o compañera? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver la conducta suicida en el primer nivel. Ya vieron los órdenes de riesgo suicida del Modoris. Entonces vamos a ver que en el primer nivel pues se recomienda explorar pensamientos suicidas, que los pacientes se sospecha de ideación y tiene presentes los factores de riesgo. Que vamos a aclarar que ya lo decían, esto no aumenta el riesgo de suicidio. Es decir, hacer una buena entrevista clínica y recopilar la información activa. Si se confirma la ideación suicida, se realizan las preguntas específicas de la posibilidad real de suicidio, frecuencia, gravedad de las ideas, grado de planificación, y vamos ahí aumentando conforme va generándose las preguntas del ASQ. También es importante aplicar pues, la clinimetría que tenemos disponible. Hay bastante bibliografía ya autorizada por en este caso INS Bienestar, y anteriormente la Secretaría de Salud ya nos había autorizado pues bastantes pruebas, bastantes test que podemos nosotros apoyarnos, porque es importante el uso de herramientas que estén pues ahora sí que estandarizadas para poder ayudarnos a determinar. Por tercera cuestión que es importante realizar en primer nivel es el acompañamiento constante. Muchas veces nos llegan pues los pacientes solos, sabemos y entendemos que no debe ser pues un requisito, pero en la mayoría de los casos sí es dar el apoyo por parte de familiares, ya que ellos nos van a ayudar a la restricción de los métodos letales. Es decir, tener un plan de seguridad y generar la tarjeta cortafuegos que nos va a llevar al compromiso para mantenerse con vida de nuestros usuarias y usuarios. Este es el plan de seguridad que va a estar en nuestra unidad, ¿vale? Por ahí nos tomamos el atrevimiento de acomodarlo. Y vamos a ver que el plan de seguridad pues se basa en 6 puntos: restringir y reducir el acceso a medios letales. 2, generar estrategias de solución no suicidas, es decir, reducir los factores de vulnerabilidad y aumentar la tolerancia al malestar. Activar o buscar las redes de apoyo. Si no hubiese familiares, también tenemos las institucionales. 4, generar una frase de afrontamiento, es decir, que una frase que me ayude a retomar una razón o razones para vivir. Un gancho, un ancla, como a veces solemos llamarlo. 5, identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo el plan. Y 6, generar compromiso para mantenerse con vida. Entonces, como ven, ahí está pues igual la línea de la vida, 800-911-2000. Y la extensión pues de nuestro servicio. Estos son para carteles dentro de nuestra unidad, apoyo al personal clínico, porque también sabemos que todo el personal clínico pues tenga la herramienta para poder generar un plan de seguridad. Esto salva vidas, entonces pues socializarlo y que más compañeros puedan utilizarlo pues nos va a mejorar los pronósticos. ¿Qué hay que identificar para una derivación urgente al hospital? Obviamente hay comorbilidades que son importantes poder escribir y puntualizar, que sería la presencia de un trastorno mental. Dentro de los mitos sabemos que no es verdad que quien tenga un diagnóstico mental se va a suicidar, pero sí es un concomitante en el tema de la comorbilidad. Que el paciente o la usuaria tenga un plan de suicidio elaborado, que la expresión de la intencionalidad suicida se mantenga desde que inicia la entrevista, elaboro mis preguntas, hago mi ASQ y se mantenga hasta el final.
que haya tenido una conducta autolítica grave, reciente, hablamos de 72 horas, una ventana, pues, un buen de tiempo, o que una situación familiar de riesgo o no exista familiar de apoyo o red de apoyo. Necesidad de tratamiento médico a las lesiones producidas, eso es pues por obviedad, o intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia o agitación. Eso sería para una derivación urgente a nuestra unidad. Los datos relevantes es que tras un intento suicida, pues siempre se comienza o se recomienda realizar una valoración que incluye, ya lo decía, características del intento, si ha habido intentos, número de intentos, factores sociodemográficos, trastornos mentales asociados y antecedentes hereditarios. Permiten a nosotros tener un panorama más amplio y no podamos nosotros en cierta medida, pues, tergiversar la información, sino al contrario, poder abundar más sobre los aspectos que primer nivel nos puntualice y nos apoye en esta caracterización mejor. Dice que tras una conducta suicida, realizar siempre que una adecuada evaluación médica, psicológica y social, siempre y cuando pues esto lo permita, ¿no? ¿Para qué? Para que se haga una evaluación de los factores de riesgos y protectores de la conducta suicida. ¿Dónde se tiene que recabar toda la información o obtener la información? Pues en la historia clínica en este caso, y tratar de resumirla en la hoja de referencia, ¿no? Es recomendable también que contar con información, ya les decía en el punto 2 del Código 100, de familiares, amigos, allegados u otros profesionales o cuidadores. La estimación del riesgo suicida, veíamos hace un momento con el psicólogo Zambrano, tenemos el ASQ y también la parte esta del juicio clínico del profesional, apoyados de la clinimetría de nuevo adecuada y teniendo en cuenta los factores de riesgos y protectores en todo momento. ¿Qué debemos de considerar? De nuevo hay que sí remarcar esta parte muy bien. La presencia de intentos previos y abuso de sustancias. A veces en la parte esta no exploramos la parte del uso de sustancias, se nos barre por ahí un poquito. La presencia de trastornos mentales con síntomas específicos como desesperanza, ansiedad, agitación, ideación suicida grave, ideas de muerte recurrente todos los días o la mayor parte del tiempo, así como el estrés y la disponibilidad de métodos para llevar a cabo sus planes. Los factores de riesgos asociados en una cierta repetición, lo que hablamos de estrés constante o presión constante, enfermedad física, a veces no tomamos en cuenta que la gente es motivada por una enfermedad difícil o terminal a llevar a fin de su vida. La cronicidad o el dolor que genera esta enfermedad o hasta una discapacidad. Historia familiar de suicidio, antecedentes heredofamiliares, factores sociales y ambientales y antecedentes de suicidio en el entorno. A veces, pues no se hace un buen trabajo de posvención en la familia y es un factor que yo tenga un antecedente de intento suicida o un suicidio en mi familia. ¿Qué debemos de evitar? Todo tipo de actitudes negativas hacia la persona con conducta suicida, favoreciendo la atención basada en el respeto y comprensión hacia los y las pacientes. Vamos a ver este pequeño diagrama que nos los menciona el manual de Código 100 del el Consejo Nacional, que nos dice que es la ideación suicida, verbalizadas o referidas. Se evalúa el nivel de riesgo, ASQ, se codifica como Código 100, se hace el reporte en plataforma. 3. Se elabora un plan de seguridad, tarjeta cortafuegos, seguimiento con centro de salud, referencia a segundo nivel o especializada, y nosotros estaremos en la parte de las urgencias o la atención especializada aquí en el UNMK, con ASAMA, hospital psiquiátrico. ¿Qué es lo que nos sugiere el diagrama? Asegurar la referencia y contrarreferencia. Y realizar rescate en caso de ausencia del paciente o cita seguimiento. Eso con rojo no los marca, para ponerle bastante atención. Y bueno, pues entonces esta es nuestra ruta, nuestra primera ruta de flujo de atención a pacientes Código 100
por consulta externa con referencia. Es decir, hablamos de un paciente que viene pues de un primer nivel para nosotros. Vamos a ver primero que tenemos esta parte de acá, la unidad que refiere, que serían pues obviamente nuestros centros de salud, hospitales básicos comunitarios o inclusive alguna unidad que no cuente pues con la capacidad de tener atención psiquiátrica. Entonces, ¿qué requerimos en el hospital general? Que nuestro usuaria o usuaria tenga su evaluación médica, cuente con su plan de seguridad, activar redes de apoyo y la ventana que hablábamos hace un rato, máximo 72 horas posterior al evento. El paciente o la paciente es presentada con esta documentaria en el área de trabajo social de consulta externa, donde el trabajo social recibe y registra las hojas de referencia. ¿Cuál es la documentaria que nosotros tenemos en la unidad? La referencia, el INE, la CURP, hoja de afiliación al IMSS Bienestar, dado que pues, somos una unidad dependiente del OPD IMSS Bienestar. ¿Qué es lo que nos interesa en la referencia? Datos relevantes para impresión diagnóstica. Lo que mencionamos ya, antecedentes heredofamiliares, si existen datos de suicidio, comorbilidades psicológicas, psiquiátricas, metabólicas o de consumo, intentos previos, cantidad, temporalidad, método y letalidad del mismo intento. Una vez que Trabajo Social registra la hoja de referencia, lo va a enviar a Medicina Familiar, que nos va a evaluar el médico familiar en nuestra unidad, nos va a elaborar la historia clínica del paciente o la paciente, la valoración médica, verificación diagnóstica y apertura de expediente clínico. Hay que recalcar aquí que estamos hablando de pacientes de consulta externa con referencia. Si el médico familiar tuviese duda acerca del orden de riesgo por el cual se está enviando a la paciente o el paciente, va a generar una interconsulta al área de salud mental. ¿Qué aplicaremos nosotros en salud mental? Clinimetría adecuada, evaluación del riesgo en base a la guía MHGAP 2.0 y a la guía Código 100 y la verificación diagnóstica. ¿Cuál va a ser el resultado que se le proporcionará por salud mental a medicina familiar? Es un nivel de orden de riesgo ya verificado y así medicina familiar va a poder entrar orden de riesgo al paciente o la paciente. Si en el orden de riesgo, la revaloración del orden de riesgo, tenemos riesgo leve o riesgo moderado, que sería primero o segundo orden de riesgo, el médico familiar enviará a archivo clínico al paciente para que programe su cita médico-psiquiátrica. El paciente va a regresar a psiquiatría con nosotros para seguimiento y aquí va a estar en esta cuestión de atención. Cabe mencionar acá que nosotros sugerimos que el acompañamiento por salud mental sea en su unidad. Si el orden de riesgo es alto o inminente, que es un tercer o cuarto orden de riesgo, medicina familiar a través de la jefatura de consulta externa buscará que psiquiatría sea que vea a la paciente en ese mismo día. ¿Para qué? Para darle una atención oportuna, valoración psiquiátrica, medicación y seguimiento médico. Ya en esta parte del seguimiento, dependiendo de su evolución, será seguimiento o referencia. No sé si quieran preguntar aquí algún aspecto, alguna duda que tengan. Creo que es importante que podamos despejar varias dudas. Es importante sí recalcar en esta parte que les decía hace un rato que la conducta suicida es tomada como urgencia médica, por lo tanto, en esta parte de la atención, si los y las pacientes no tuvieran derecho, pues el hospital tenemos ahora sí que la obligación de atender la urgencia. O sea, ya no es como requisito para la atención inicial de los usuarios que estén pasando por esta conducta o tengan una conducta suicida, el rechazo. Nosotros ahí en el Hospital General pues tenemos la indicación de 0 rechazos y posteriormente se verá qué ocurre si el paciente llegase a tener algún tipo de derecho a biencia.
No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, compañeros, compañeras. Si les quede pues clara el flujo de atención, si tengan alguna pregunta hasta aquí. Esto es de primer nivel hacia el Hospital General por consulta externa con referencia. Bueno, seguimos entonces. De todos modos, aquí el maestro Jorge nos va a hacer favor de compartir la presentación y la van a tener también ustedes. Vamos a ver entonces a pacientes que acuden al servicio de urgencias. ¿Sale? Los pacientes código 100 sean clasificados en el triage. ¿Para qué? Para poder asegurar su atención. Cuestionario de riesgo suicidio ASQ para ser aplicado por el personal encargado del triage en el servicio de urgencias en las cuales no exista una afectación grave a su condición física. Obviamente, como hospital, tenemos que adoptar las medidas disponibles de seguridad que impidan la fuga, la auto y la heteroagresividad, es decir, que se agredan ellos o agredan al personal o a usuarias o usuarios. El médico de urgencias, además de valorar la atención de la condición física del paciente con conducta suicida, deberá realizar una evaluación psicopatológica social básica. A veces creemos que el médico solamente está para sus cuestiones de él, las cuestiones orgánicas, fisiológicas, pero también en el código 100, pues como veíamos por la naturaleza de la intervención, pues debe ser completa multifactorial. Los pacientes código 100 de cuarto orden de riesgo sean valorados por un psiquiatra cuando así lo considere el médico de urgencias hospitalarias. La derivación a psiquiatría por parte del médico de urgencias deberá realizarse cuando el paciente esté plenamente consciente y pueda llevarse a cabo una adecuada valoración psiquiátrica. Si nuestro paciente no está en condiciones, pues el personal de psiquiatría no podrá realizar su valoración como tal. Y es importante mencionar que en todos los casos se debe realizar la interconsulta con salud mental. Entonces, el médico de urgencias con pacientes con conducta suicida debería incluir aquellos aspectos considerados en su competencia y otros, como la evaluación, estado y la capacidad mental del paciente y de su estado de ánimo, detección de riesgo de suicidio inmediato y conocimiento básico de las condiciones médico-legales de las situaciones de urgencia. Yo siempre he dicho que nosotros al trabajar en el hospital, pues todos nuestros pacientes pudiesen tornarse casos médicos legales, pero desde ser servidores públicos, pues también ya estamos implicados en eso. Entonces, yo los quisiera invitar a no tener, pues, esa zozobra del tema médico legal, siempre y cuando todo se registre en el expediente bajo la norma 004, pues no hay tema que tengamos nosotros que temer. El tema de la hospitalización de los pacientes, pues es un habitual proceso en nuestra unidad, pero se recomienda tener en cuenta los principales factores: repercusión médico-quirúrgica de la conducta suicida, es decir, si la atención va a requerir de algún tipo de intervención médico-quirúrgica, el riesgo suicida inmediato del paciente, la necesidad de un tratamiento de un trastorno mental de base. Muchas veces los pacientes dejan de tomar su medicamento, se les acaba, lo olvidan, y porque a veces lo olvidan por una falta de apoyo social o familiar efectivo. Aquí hay que recalcar que el decidir poder hospitalizar una usuaria o un usuario es meramente decisión del médico, así como toda la lámina habla del médico de urgencias. Nosotros estamos para apoyar la valoración, pero la decisión de la hospitalización no nos corresponde a nosotros como personal de salud mental, sino al médico, que es el médico tratante de él o la usuaria. Entonces, hace un rato hablaba que es necesaria la interconsulta a salud mental en todos los niveles de las lesiones. ¿Por qué? Porque en todos nos incluye plan de seguridad. Como vemos aquí, esto es tomado del Manual de Código 100 del Consejo Nacional. ¿Sale? Y vamos viendo que en todos también está primero la resolución del proceso médico. Desde lesiones leves hasta una intoxicación por sustancias, siempre está la resolución del proceso médico y posterior la evaluación y plan de seguridad.
y el seguimiento también con referencia o llamadas de rescate en caso de que nuestros usuarias o usuarias no regresen. Ya esta parte corresponde al área de trabajo social. Y eso que ustedes están viendo aquí es una aproximación que estamos trabajando junto con el área de calidad de nuestra unidad y la jefatura de urgencias y la jefatura de consulta externa, con el apoyo también de la doctora Adriana, nuestra psiquiatra. Y es una emancipación del Triage Manchester con el Modoris. Es importante nosotros que podemos tener un formatito que nos permita clasificar de manera rápida e inmediata a nuestros pacientes y así también delimitar el tiempo que podamos o que tenemos para la atención. Incluye todos los órdenes de riesgo porque les decía hace un rato, nosotros pues como unidad no rechazamos a nadie. Se pueden recibir, pero lo ideal que es que primer nivel pues sí haga sus atenciones en el nivel de orden que le corresponda. Entonces vamos a ver que tenemos de este lado la clasificación de triage, que es un Manchester de 5 colores que manejamos en la unidad. El azul 240 minutos, el verde 120 minutos, el amarillo 60 minutos, naranja 15 minutos y rojo, 0 minutos, es decir, atención inmediata. Si se fijan, de este lado tenemos el ASQ, las preguntas mágicas y complejas que teníamos hace un rato, la respuesta sí o no, y de este lado encontramos signos y síntomas también por órdenes de riesgo, la frecuencia, y en este caso de acá sería la intensidad con la que se presenta. Esto les decía es una propuesta que se está todavía trabajando, pero sí me gustaría pues, que ustedes ya la puedan visualizar, una idea cómo se clasificará en dado caso que sea aprobada por el sistema y pues obviamente sea enviada también al OPD para su revisión y aprobación. Pero es un acercamiento, siempre es bueno ser propositivo y poder tener algo que generar. Y bueno, pues ya para casi terminar, este es nuestro flujo de atención a pacientes por el área de urgencias. ¿Vale? Se fijan, es un poquito más enredoso, pero lo vamos a ir desglosando. La fase extrahospitalaria la tenemos aquí en esta parte, que es el primer respondiente, ¿sale? Que puede ser protección civil, seguridad pública, familiares u otros. Tenemos igual nuestro paciente, acude o es presentado, y donde ingresan todos nuestros usuarios al triage de urgencias. ¿Qué hace el triage? Evalúa, clasifica y registra. En base a este pequeño instrumento, vamos a ver que el personal de enfermería que contamos en el triage podrá hacer la evaluación y clasificar acá. El primer orden de riesgo, clasificado en Manchester azul, que sería primero y segundo orden de riesgo, tendrá que seguir el protocolo de consulta externa y será enviado a trabajo social de consulta externa con la hoja de triage, nota de ingreso e interconsulta medicina familiar, salud mental y psiquiatría. En caso de el tercer orden de riesgo, vamos a incluir el Manchester verde y amarillo, que será trabajado, atendido en el área de urgencias, observaciones, con su limitante ahí de las horas de estancia, y si llegase a requerir más tiempo de atención, pasará a urgencias adultos. La resolución del proceso médico, la urgencia, se va a hacer la atención de la urgencia médica, la evaluación de comorbilidades, factores de riesgo, método, y el médico tendrá que generar todas las interconsultas para garantizar un seguimiento. La interconsulta a salud mental, que es lo que vamos a realizar nosotros, igual verificación diagnóstica, clinimetría, evaluación del riesgo, tarjeta cortafuegos, plan de seguridad. Nosotros también vamos a enviar a nuestro paciente a archivo clínico y el paciente regresará a nosotros para seguimiento. En el cuarto orden de riesgo, en el Manchester naranja o rojo, dependiendo de la urgencia, será atendido en observaciones, adultos
u urgencias choque, alguna intoxicación, algún corte de gran magnitud, pues está clasificado como tiempo de espera 0 minutos y será atendido en choque. La resolución del proceso médico, igual, interconsulta salud mental. Y aquí tenemos que en el cuarto orden de riesgo, la interconsulta, como explicaba anteriormente en la lámina, será una interconsulta psiquiatría por la severidad de los factores de riesgo y la intensidad o la intencionalidad de quitarse la vida. Entonces, psiquiatría nos va a hacer la atención oportuna, valoración psiquiátrica, medicación e indicaciones médicas. Igual, se envía archivo clínico y aquí va a estar en seguimiento por consulta externa. Ya dependiendo el paciente, el tratamiento será seguimiento o referencia. Las evaluaciones, todo eso es importante mencionarlo, que es en base a la guía MHGAP y a la guía de código 100. Y pues recordarle que no está solo, no está sola. Y muchas gracias. Pues es algo que tratamos de hacerlo digerible. La verdad es que a veces la atención es muy compleja en nuestra unidad. A veces hay muchas situaciones que se pueden escapar a nosotros, pero pues tratamos como equipo de trabajo siempre tener pues un espacio, un apoyo para todos nuestros usuarias o usuarios. Ahora sí que no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, regreso a alguna lámina o pues a lo que ustedes comenten, compañeras y compañeros. Hola compañeros, compañeras. ¿Hay alguna duda, algún comentario, por favor? Tomen en cuenta que esta es una oportunidad de verdad única en la que estamos teniendo el contacto con segundo nivel de atención, en el cual pueden resolver ustedes todas sus dudas sobre la forma correcta de referir a sus pacientes, a sus personas usuarias. Ya les mostró, ya nos mostró, perdón, el psicólogo Israel. Pero sí hay necesidad que si ustedes tienen alguna duda sobre cómo referir a sus pacientes, en qué momento, que ya lo dijo, pero si siguen teniendo alguna duda, en qué momento, hasta qué características debe tener su hoja de referencia al momento de anotarla, es el momento para preguntarle al psicólogo Israel, de verdad. Y lo comento porque en algunas ocasiones nos hablan o nos dicen, híjole, es que, ¿qué le tengo que poner a la hoja de referencia? ¿Cómo debe de ir llenada? O, no sé, algún tipo de situaciones de estas que sabemos que se han dado. Entonces yo les pediría de favor o les diría que es el momento oportuno para preguntarle al psicólogo Israel. Entonces, no sé, le pueden levantar la mano o si hay alguna duda, activar su micrófono. Hola, buenos días todavía. Soy la psicóloga Margarita del Centro de Salud Colonia Progreso de Arcelia. Efectivamente, como usted lo menciona, sí hay muchas dudas y tengo que ser muy realista. No contamos con los formatos, al menos este tema para mí es muy importante, pero sobre todo eso que usted menciona, al momento de referir, quedan muchas dudas, nos quedamos muy limitados, entonces, la verdad, pues desde las hojas de salud mental que no nos hacen llegar, para registro de pacientes en términos generales y pues falta mucha información, la verdad. Entonces sí, pues está excelente el tema, pero sí me gustaría, pues, no sé, poder estar más en contacto y poder obtener o saber cómo hacer para llegar a esos formatos. Gracias. Bien, bueno, en el tema de la formatería, ahí pues sería importante poder, si gustan, pues nosotros se pueden comunicar con nosotros y les apoyamos, pero sí es importante que los formatos sean proporcionados pues por su unidad. En este caso yo siempre he visto disponibilidad de Jorge, de Amparo, para podernos pues proporcionar la formatería oficial. Ningún formato que nosotros utilizamos en el Hospital General, no es distinto a los de ustedes. Quizá por la capacidad que tenemos nosotros los tengamos, pero sí nos los han enviado. No sé si tu coordinador del centro de salud o inclusive tú pues te pudieras contactar con el maestro Jorge, con la Amparito, que le digo yo de cariño, y ellas te lo pudieran proporcionar sin ningún tema. Igual y yo tengo los formatos, pero ya están
ahora sí que pues aclimatados y con los logos de nuestra unidad, y pues sería cuestión de que ustedes pudieran elaborarlos, ¿no? Pero sí, están disponibles. Los enviaron creo en un drive por ahí en el grupo de donde estamos la mayoría, o los enlaces de las unidades. Sí, hay por ahí un drive en el cual está la formatería. Supongo que se refiere a los formatos para la evaluación, los de la ASQ y Sí, ASQ. Ok, sí, ya está dentro del drive. Igual les agradecería que le pregunten a sus enlaces que están en el grupo para que les proporcionen los drives, o psicólogos, psicólogas que están enlaces de cada unidad, favor de proporcionarles el drive a sus compañeros y compañeras. Y si no, la vez pasada, todavía tenemos pendientes de agregar de la vez pasada, nos quedó San Marcos, pero si nos escriben de qué unidad son, igual los podemos agregar al grupo para que puedan tener ahí ya la información de manera directa. Por aquí dice, yo sí necesito estas ponencias, estoy en urgencias, me interesa muchísimo. Sí se les van a hacer llegar, ya nos las proporcionaron los psicólogos, muchas gracias. No se ve la diapositiva, creo que ya se vieron. Siempre muy accesible el psicólogo cuando realizamos enlace al hospital. Pues bueno, un buen comentario, psicólogos, para su unidad. Ojalá nos puedan pasar ¿qué es la clinimetría? La clinimetría es las pruebas, las baterías, lo que nosotros utilizamos, la papelería, nuestras pruebas, lo que comúnmente le decimos las pruebas, esa es la clinimetría. Para la clinimetría, ¿qué formatos se usarían? Bueno, ya lo comentaron, ASQ, o dependiendo de lo que vayan a evaluar, están ya las autorizadas, que es BEC para depresión, ansiedad, ASQ, PHQ, la GAT9 también está autorizada. 7. Sí. 7, perdón. 7. PHQ9. PHQ9 y GAT7, claro. Ok. Hacemos, a ver, por aquí. Es el conjunto de herramientas que se utilizan para valoración, pruebas, cuestionarios, etcétera, y después pregunta a alguien, ¿eso lo hacemos los psicólogos o lo realiza el médico en primera atención? Psicólogo Israel. Psicólogo, perdón, lo que pasa es que ya no escuchamos, creo que se perdió la red o la conexión, se ve que hay interacción, pero no se escucha nada, perdón. Psicólogo, hay otra pregunta por acá que dice, en caso de que su evaluación no tenga criterio para consulta, ¿se hace la contrarreferencia? ¿Se escucha ahí? Sí, están poniendo manita que sí. Ya, ahora sí se escucha. ¿En qué parte me quedé? Perdón. Bueno, les decía que todas las referencias son recibidas y todos sus pacientes son revisados, ¿vale? Considerando la profesionalidad y su formación. Yo les decía, reconocer que todos tenemos la capacidad de aplicar la clinimetría, diagnosticar, y se hace la valoración acá en esta parte de medicina familiar y salud mental por el tema de nuestros procesos de atención. Pero están los 4 niveles de órdenes de riesgo y siempre se lleva. En este caso, cuando llegue con psiquiatría, si la psiquiatra dice este riesgo es muy manejable en primer nivel, aquí por eso está esta parte de dependiendo, será la seguimiento o la contrarreferencia en este caso, a primer nivel, pero llevará una explicación médico-psiquiátrica del por qué se te está regresando al paciente o a la paciente. No sé si esta vez sí se escuchó y si respondí tu pregunta. Ok. No. A ver, por ahí ya. Ok, ya, por ahí está ya. Para que no se cicle. Si siguen teniendo alguna duda, pueden comentarlo en el chat o, insisto, al levantar la mano y les vamos dando la palabra, sin ningún problema. Por aquí hay otro comentario. Sería excelente que derivado de esta capacitación se realicen mesas de trabajo para perfeccionar los flujogramas o manuales de procedimientos en salud mental y adicciones. Hay un comentario que les vamos a hacer al final de esta capacitación, pero sí, es lo ideal. De hecho, de eso se trata. Ya no pude ver sus diapositivas, bueno, se les van a hacer llegar. Excelente ponencia, gracias por su gran accesibilidad para los enlaces que hemos realizado al hospital. ¿Cuándo dará la psiquiatra alguna capacitación? Ok, es una buena sugerencia. Vamos a invitar también a alguien de psiquiatría. Tenemos a la doctora Urra aquí mismo en Chilpancingo, la doctora Otero, para que nos apoyen con alguna capacitación. Tenemos en Acapulco personal también de psiquiatría para buscar que nos apoyen con alguna capacitación en el tema, por supuesto.
Tendré mayor contacto con ellos, excelente capacitación. Necesitamos más personal médico psiquiatras. Lo sabemos, créanme que lo sabemos. Pero pues no hay psiquiatras que creen. No pueden contactarse directamente conmigo. Bueno, aquí está un comentario del psicólogo Jorge Julio. Él es el doctor Jorge Julio, perdón. Él está en no, ¿quién escribió aquí? La psicóloga Amparo, perdón. Pueden contactarse conmigo para checar y agregarles al grupo escribiendo su nombre completo. Ok, quienes quieran que se les agregue al grupo, mándenle un mensajito directo a la psicóloga Amparo. Aquí está su número, por favor. 74 71 48 30 20. ¿Sí? Psiquiatría maneja la contrarreferencia porque nos las hemos recibido y el área médica nos las pide. ¿Psicólogo? ¿Ahí se escucha? Sí, ya se escucha. Aquí me hacen truco con el audio. Sí, mira, creo que es Suri, preguntó. Sí, la psiquiatría sí, si te devolvió un paciente o una paciente, sí te tiene que hacer la contrarreferencia. Es un tema obligatorio en el sistema de referencia y contrarreferencia. Usar la contrarreferencia para manifestar el motivo o las sugerencias que se tengan que realizar, en este caso en un primer nivel, ¿sale? Pero sí sería cuestión de que pudiéramos verlo, ¿no? Junto con el jefe de consulta externa, el doctor Víctor, las dos psiquiatras, como decía nuestro amigo Jorge, tienen muy buena disponibilidad y la verdad es que su trabajo pues con nosotros ha sido de bastante ayuda. Hay que reconocer su profesionalismo y disposición para poder abordar a todos nuestros pacientes y la disponibilidad que, a pesar de que sus agendas sí están pues muy saturadas, siempre tienen ahí un espacio en su carga laboral para poder atender a nuestros usuarios y usuarios. Pero lo checamos sin tema. Ya sé, no. A ver, por ahí. Ahí creo que ya. Ahí está, perfecto. Ok, pues bueno, parece ser que no hay más preguntas. Vamos a agradecer al psicólogo, a ver, aquí está, al psicólogo Israel. Psicólogo Israel también, igual que a nuestros demás compañeros y compañeras, le haremos llegar su constancia de manera física, por supuesto. Agradecemos entonces al psicólogo Israel Guzmán Adame. Vamos a aprovechar para agradecer a todos nuestros ponentes del día de hoy, personal del Hospital General de Chilpancingo, que está con una gran disposición a apoyar en estas capacitaciones, a podernos pues sí, apoyar en las capacitaciones y a estar compartiendo todo lo que saben, ¿no? Muchas gracias al psicólogo Zambrano también por su disposición. Y les comentamos con respecto al tema que estaban por ahí comentando. Quiero que sepan que a partir de esto va a haber una segunda parte de una capacitación. Hay segunda parte de esta capacitación que se va a llevar a cabo de momento y de manera ahorita inmediata. Se va a llevar a cabo en la región, bueno, lo que para nosotros son las regiones, va a ser la región Chilpancingo, pero que sin embargo se va a ir replicando dentro de las otras regiones del estado. Si están programadas estas capacitaciones, sí se están programando estas capacitaciones, esta segunda parte de esta capacitación que se llevó a cabo el día de hoy. La siguiente parte no puede ser virtual porque sí nos interesa que sea una parte práctica, nos interesa que sean talleres que se lleven a cabo con ustedes, que más que virtual sea práctica, que estén, ahora sí que tengamos material para responder, hacer esta estrategia. ¿Cómo se llama esta estrategia, Amparito? La que se va a hacer en los talleres, el roleplay, que se haga roleplay ahí entre ustedes, que puedan practicar, que tengan al ponente ahí a la mano para poderles resolver dudas, comentarios, porque ya sería práctica sobre las herramientas. Algo bien importante también que quiero agregar a lo que dijo el psicólogo Israel es esta parte de que cuando se hagan las referencias a los pacientes, a las unidades, se vayan de su unidad con alguna estrategia de solución. Sí, siempre es importante que sus pacientes salgan de sus unidades con estrategias de solución.
Dicho en otras palabras, que vayan desescalados en la intensidad, que no lleven la ideación presente, o en caso de que esto no se logre, buscar que la referencia sea segura, buscar una referencia segura. Cuando manden a su paciente, garantizar que en la unidad ya sepan que el paciente va para allá, que se les pueda recibir en las mejores condiciones, por favor. Eso es muy importante. ¿Me equivoco, psicólogo? No, está bien. Eso es lo importante, que garanticemos que la referencia sea de manera adecuada. Entonces, pues bueno, ya para no alargar más esta ponencia, que este día, esta capacitación, de verdad agradecerles a todos y a todas que sepan que, insisto, porque se van a enterar por ahí, que viene una capacitación presencial. El día de mañana se estará llevando a cabo en la región centro, en la región Chilpancingo. No sé si ya les hicieron llegar por ahí a los psicólogos y psicólogas de Chilpancingo las invitaciones. Se va a llevar a cabo en la región Chilpancingo. Vienen personas de algunas otras regiones que también van a ser encargados y encargadas de replicar esta capacitación que van a recibir dentro de las otras regiones. Y para las regiones de las costas se está buscando una fecha para que sea en Acapulco y poder concentrar a las regiones de todo lo que comprende Costa Chica, Costa Grande, las regiones que comprenden estas dos zonas, y poder concentrar en Acapulco para poder realizar esta capacitación. Insisto que es necesaria que sea de manera presencial, es un taller que va a ser la continuación de este. Por eso era tan importante que realizaran este. Sin más por el momento, no sé si alguien tenga algo que agregar, psicóloga Amparo, doctor Jorge. Nada más recordarles lo de las personas que habían estado solicitando agregarse al grupo. Pueden mandarme mensajito al WhatsApp sin ningún problema. Nada más sí, por favor, les pido que me manden sus datos completos para que yo pueda también registrarles de esa manera y podamos tener conocimiento de quiénes son. Bueno, entonces, de verdad, a nombre de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud y Bienestar en el Estado de Guerrero, a nombre del Departamento de Programas Preventivos, de la Jefatura de Servicios de Atención a la Salud y de la Oficina de Salud Mental y Atención a Grupos Vulnerables, agradecerles de verdad, muchas gracias. Es bien satisfactorio ver que se haya mantenido el número de personas conectadas. Les quiero recordar, por favor, su registro de asistencia. Necesitamos que registren su asistencia, por favor. Hubo hasta 177 puntos de conexión y no tenemos más que 140 personas registradas. Entonces, por ahí hay quien no se está registrando. Es necesario que se registren, por favor. Es importante tener el registro de quienes están asistiendo a estas capacitaciones. Asistencia y evaluación, por supuesto, ¿sí? Por ahí se les va a hacer llegar también la liga de la evaluación, ¿sí? Para poder concretar todo esto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nuevamente gracias y estamos en contacto.